Bien, el tema que vamos a compartir hoy la palabra es simultaneidad, simultáneo. Y la palabra simultáneo significa acontecimientos que suceden al mismo tiempo. Wow. Simultaneidad. Qué tremenda es esta palabra. Y quiero que vayamos a Génesis, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, que habla de este hombre, el padre de la fe. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos todos ahí. Génesis 12, 1 al 3. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Wow, qué Todas palabra. las familias de la tierra. Serán benditas las naciones. Todas las familias de la tierra. ¿Qué palabra esta? Abraham. Impresionante. Dios lo llama. Dios llama a Abraham con un llamado y un propósito. Dios le comunica su propósito y a la vez le dice: te voy a hacer de bendición. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. No de bendición, serás, la persona es bendición. Y eso es lo que somos, vida al mundo. Y eso es lo que somos, lo que estamos en ID. Somos bendición donde vamos. Y me encantó esto. En el versículo 3 dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas, todas. ¿Cómo es que Abraham llegó a bendecir a toda la familia de la tierra? Si ni siquiera tenía un hijo. No tenía hijo cuando Dios le hizo esta promesa. Porque su mujer era estéril, lo podemos leer en la palabra. Claro. Su mujer era estéril y llegaron los dos a ser muy viejitos y no tenían un hijo. Pero Dios les promete que les iba a dar un hijo. Había una promesa sobre él para que se cumpla ese propósito, ese llamado de ser bendición para todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo fueron bendecidas todas las familias de la tierra? Y dos palabras que usamos nosotros en ID y en el ministerio. Una es continuidad, hijos. Y la otra es discipulado. Tenía discípulos a través de hijos, a través de su continuidad, a través de su familia, a través de sus discípulos. Hoy todas las familias de la tierra son bendecidas, todas. Vos sos bendecido, inclusive los judíos, los musulmanes, los católicos y toda persona que ejerce o practica una religión es bendecida a través de este hombre, a través de Abraham, porque Dios se lo prometió. O sea que Dios le prometió: te voy a hacer un agente de bendición. Un agente de bendición. ¡Qué impresionante! Y eso es lo que somos nosotros hoy, porque ¿sabes qué? Dios llama a familias como agentes de bendición. O sea, Dios llama a una familia para bendecir familias. Dios llama a una familia, Dios te llamó a vos con toda tu familia para ser agente de bendición donde quiera que estés. Mirá lo que dice Santiago en relación a esto. Por eso la simultaneidad. ¿Cómo es que Abraham fue de bendición a toda la familia de la tierra? A través de su continuidad y a través de sus discípulos. Primero lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 23. Dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Wow, es el único pasaje en la Biblia que habla de que Dios llamó amigo a una persona, a un hombre, a Abraham. Abraham fue para Dios su amigo, porque le creyó. Toda persona que cree en Dios pasa a ser amigo de Dios. Abraham creyó en el llamado.
Abraham creyó, Dios le dijo, andate, deja todo, deja tu tierra, deja tus parientes a la tierra que yo te voy a mostrar. No solamente creyó en el llamado, sino que creyó en la promesa. Wow. Podíamos hablar muchas cosas de creer, pero creyó en el llamado, creyó en las promesas, creyó en Romano, dice que creyó en lo imposible, porque su esposa ya no ni siquiera tenía el periodo que tienen las mujeres. Entonces es imposible una mujer de 80, 90 años tener un hijo, era imposible. Él también, eran personas mayores. Sin embargo, ellos tuvieron el hijo de la promesa. Y hoy los musulmanes, los judíos, los cristianos, todos somos descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y fue simultáneo, por eso la palabra simultaneidad. Pero vamos a ir más adelante. En Mateo capítulo 28. Lo que te pedimos es que recuerdes que vos y tu familia, Dios llama familia para ser agente de bendición a todas las familias de la tierra. Vos sos una bendición de Dios. Vos que me estás escuchando, quizás te sentís nada. Quizás te sentís que sos una persona que sos, no sé, mi familia no me quiere, mi padre o mi madre o mi pastor, como me ha pasado. Pero vos sos muy importante para Dios. Muy importante, sos muy valioso. Vos valés la sangre de Cristo. Vos valés el sacrificio de Jesús. Si Jesús hubiera ido a la cruz solo por vos, Él ya cumplió. Vale muchísimo. Cada persona es muy importante. Cada persona vale todo. Porque ¿qué mayor valor puede haber que la sangre derramada del Hijo de Dios mismo en esa cruz del Calvario? Por eso vos valés mucho, valés la sangre de Cristo. No te automargines, no creas que no sos nada, no te autoimpongas cosas que no sos. Vos valés la sangre de Cristo, vos sos tesoro precioso para Dios y Dios te llamó con un propósito como a Abraham, ser agente de bendición a todas las familias de la tierra. Dios te llamó a ser agente de avivamiento en este tiempo, agente de bendición. Y esta palabra de simultaneidad voy a compartirla para la iglesia, para los pastores, para la iglesia de Vida del Mundo y para toda persona, porque esta palabra todos tenemos que vivirla. Esta palabra simultaneidad. Estamos viendo una reseña de lo que es Génesis 12, la vida de Abraham. Estamos viendo, ahora vamos a ver, miren lo que dice Mateo capítulo 28, que es un pasaje muy conocido. Lo habremos predicado, lo habremos enseñado muchas veces, pero dice, por tanto, id y haced discípulos a todas, ¿qué? Las naciones. ¿Cómo hago para ser discípulo a todas las naciones? Si yo vivo acá en Tigre, Buenos Aires Tigre, si vos vivís en tu ciudad, en tu pequeña ciudad, y ahí está, nuestra mente se encierra en un pedacito, en un cuadradito, y nuestra se bloquea y se hace una fortaleza y nos quedamos ahí. Cuando Jesús nos dijo, id por todo el mundo, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole. Ahí está predicando, está hablando de ser evangelista, está hablando de pastorear y está hablando de ser maestro, enseñándole que guarden todas las cosas que les he mandado. Y ahí está el respaldo. He aquí yo estoy con ustedes o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mirá, por eso la palabra simultaneidad tiene que ver con que nosotros debemos hablar a las personas que están al lado nuestro, pero también a las personas que están en otros países. Y ahí le hablo a la iglesia, la iglesia que no es misionera, la iglesia que no habla, es una iglesia muerta, una iglesia que no tiene la mente en las naciones, una iglesia que no tiene futuro. Porque menos, dice el pastor Sebán, nuestro pastor del cabeza del ministerio, dice, menos que el mundo es pecado. Y es verdad, porque Jesús dijo, id por todo el mundo. Ahora, ¿cómo hago? Nosotros entramos en un grupo de misiones, de red misiones mundiales, a una red de misiones mundiales donde tenemos contacto con muchos misioneros en el mundo. ¿Y cuánta necesidad hay de que se hable a otras personas? Nosotros debemos aprovechar la oportunidad que tenemos en esta simultaneidad.
Es tiempo de oportunidad. Esta cuarentena es un tiempo en el que nos estamos capacitando. Dios nos está capacitando. Dios nos está enseñando. Dios nos está equipando. Dios nos está preparando para lo que se viene. Porque Dios quiere que vos y nosotros seamos agentes de bendición a todas las familias de la tierra. Así Dios llamó a un hombre, Abraham, con su familia. Así Dios eligió a Israel, que en ese momento era el centro del mundo y aún hoy es el centro del mundo. A nivel geográfico, Israel es el centro del mundo. Está en el centro de la tierra. Está en el centro de la tierra. Y Dios eligió a Israel para mostrar por medio de Israel su plan a todas las naciones. Israel tuvo una respuesta. Y en esa respuesta Israel se equivocó porque no aceptó a Jesucristo. Ahora Dios te elige a vos, me elige a mí por medio de un llamado. ¿Para qué? Para comunicar el plan, su plan a todas las familias de la tierra y ser bendición, agente de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a este llamado? A dejar continuidad, a ser discípulo, como decía el pastor, a ser bendición. Ay, pastor, en América Latina estamos tan bendecidos. En Argentina estamos tan bendecidos y la bendición no pasa por lo económico solamente. Dios está en Argentina y porque Dios está y porque la bendición de Dios está en Argentina es que Dios nos llama a ser bendición a todas las familias de la tierra. ¿Entendés? Sos bendición. Sos bendición. Donde vos vas, sos bendición a toda persona. Dios está llamando a una iglesia. Dios está llamando a un grupo de personas para que sean bendición. Y ahora les voy a hablar a esto, a los musulmanes. Si hay algún musulmán que me está hablando, si está mirando, perdón, si hay algún católico o de alguna religión, somos hermanos. Porque somos descendientes de Abraham. Porque los musulmanes vienen de Ismael, el primer hijo que se equivocó a Abraham y tomó a Agar para tener un hijo. Entonces de los ismaelitas vienen los musulmanes, de Abraham. Y de Isaac vienen los judíos y los cristianos. Somos hijos de Abraham. ¿Por qué nos matamos? ¿Por qué los musulmanes matan cristianos? ¿Por qué se meten en esa? Están cometiendo pecados. Porque están asesinando a cristianos, siendo que somos hermanos. Tenemos que volvernos a Dios y entender y estudiar el Corán, estudiar la Biblia, entender, estudiar en la profundidad, desde el griego, desde el hebreo. ¿Por qué pasa todo esto? Debemos volvernos a Dios y debemos hacer la obra de Dios. Y a los pastores, una iglesia que no hace misiones es una iglesia que no está cumpliendo el propósito de Dios. Una iglesia que no tiene simultaneidad, porque yo tengo acá anotado, ¿y dónde me enfoco? ¿En mi discípulo? ¿En mi pequeña iglesia? ¿En mi pequeño ranchito? No. Nosotros tenemos que enfocarnos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que enfocarnos en nuestra iglesia, en nuestros discípulos, pero también tenemos que nosotros entender que debemos llevar el mensaje a las naciones, y para eso están los misioneros. Yo tengo una estadística acá. Escuchen bien, por favor. Esto va a quedar grabado. Somos 5 millones de cristianos evangélicos en Argentina que practican el evangelio, fuera de los católicos son mucho más. Los cristianos, somos 5 millones. Si cada 50 miembros mandaran un misionero, sería la estadística, si cada 50 miembros mandaran un misionero, tendríamos que haber mandado a Argentina 100.000 misioneros. Y solamente de Argentina salieron 700 misioneros al mundo. Wow. Solo 700 misioneros. Las misiones mundiales, hay una estadística que solamente 700 misioneros. ¿Por qué? Porque nos encerramos. Y una iglesia que no hace misiones, y no soy promotor de misiones, soy un pastor que veo la necesidad. Tengo amigos en todo el mundo, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, en Latinoamérica. Tenemos amigos, escuchamos las estadísticas, nosotros estamos muy bien a comparación de otras naciones. Hechos 1:8, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
o sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Está hablando de todo simultáneo. No está hablando que muchas veces se interpretó, primero tengo que preocuparme por mi Jerusalén. No, no. Es Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Simultáneo. O sea que, ¿y de qué forma nosotros podemos hacer que llegue el mensaje a otras naciones? Orando. Apoyando. Quizás vos no tenés un llamado a ir a una nación, pero hay muchas personas que sí lo tienen. Y muchos, perdónenme los pastores, pero muchas veces los pastores le cerramos la puerta a las personas que tienen llamado cuando tenemos que empujarlos a que vayan a las naciones, porque es un mandato. Pastores, tenemos que abrir los ojos. Líderes, empujen a sus discípulos. Hay mucha gente que tiene llamado, pero nosotros mismos ponemos traba. Cuando uno es bendecido, cuando uno envía a un misionero, es prosperado. Cuando uno más bienaventurado es dar que recibir. Por eso necesitamos hablar de Jesús. Hoy en día estamos en cuarentena, estamos con esta pandemia, esto va a pasar. Por eso es importante que todos nuestros equipos compartan los videos, 50, 100 personas como estamos haciendo, porque necesitan escuchar. ¿Qué sabemos si hay una persona que no es cristiana y puede conocer a Jesús a través de las transmisiones? Esto es de la simultaneidad, de ser simultáneo. Debemos hacerlo todos los ministerios, todos los pastores. Debemos predicar la palabra del Señor. Escuchaba respecto de esto, de la necesidad en tantos lugares que dicen que venga alguien a enseñarnos la palabra de Dios, que venga alguien a hablarnos de Jesús. Leía en esta mañana el relato del libro de los Hechos, que estamos en modo on con el libro de los Hechos, y leía la historia de Felipe. Wow, cuando se encuentra con el funcionario etíope, el funcionario de la reina. Y estaba leyendo el libro de Isaías y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y esa respuesta me mató. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique, quien me lo enseñe? Ese es el clamor de las familias de la tierra. Y quizás es tu vecino, quizás es un familiar, pero también son las familias de las naciones. Hay lugares donde piden con desesperación a alguien que vaya. Hay misioneros en distintas naciones y pueblitos de distintos países que dicen no alcanzamos a llegar a esos pueblos y la gente necesita escuchar el mensaje. Por eso somos tan bendecidos por Dios. Y si sos bendecido por Dios, si estás siendo bendecido por Dios, que Dios te devolvió tu familia, que Dios te sanó, que Dios te restauró, que Dios te libertó y que Dios te ha prosperado económicamente, no es para decir, ay, qué bendecido que estoy. No, ese no es el plan de Dios y el propósito de Dios para vos. El propósito y el plan de Dios para vos es que seas agente de bendición a todas las familias de la tierra. Vamos Latinoamérica. Vamos Latinoamérica. Está muy bendecida. Más allá de todo lo que estamos pasando. Vamos, hay que despertar. Necesitamos que vayan personas, que envíen misioneros o que vayan a predicar a otros continentes, a otras naciones. Las naciones nos están necesitando. Acá está recontra evangelizado lo que es Latinoamérica. De toda forma, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, a través de WhatsApp, a través de todo lo que es Instagram, lo que es Twitter, todo está totalmente evangelizado. Hay gente que nunca escuchó el mensaje de Jesús. Hay cientos y miles y millones de personas que se van al infierno y nunca escucharon el nombre de Jesús y somos responsables. Vamos. ¿Sabes? Podés tener una bendición. Escuchá bien esto que te voy a decir. Podés tener una bendición desenfocada. Podés tener una vida muy bendecida, pero estás desenfocado y tu vida no tiene sentido. ¿No te estás preguntando, ¿y todo es esto? ¿Es esto nada más? ¿Estoy bien con mi familia? ¿Dios me devolvió lo que tanto le pedí? ¿Respondió mis peticiones?
Pero es esto nada más, aún te estás sintiendo que tu vida no tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque tu bendición está desenfocada. El enfoque es ser agente de bendición a las familias de la tierra. Dice, serás Sí, bendición. serás bendición. ¿Para quién? Para otros. Para otros. Ese es el propósito y el plan de Dios. Que seamos bendición a toda la familia de la tierra con su plan de salvación. Déjame decirte esto, quizás en tu iglesia nunca hablaron de misiones o nunca hablaron de los misioneros o todas estas cosas. Buscate amigos, pastores, buscate gente donde está relacionada con las misiones y apoyemos a los misioneros, esas personas que van a predicar a otras naciones. Porque el mensaje tiene que ser simultáneo, es para todos los ministerios. Puede tener una iglesia de 20 personas o de 1000 o de 10.000 personas, pero todos tenemos el llamado a ser discípulos a todas las naciones y podemos apoyar a alguien para que vaya a otro continente, a otro lugar. Y podemos hablar con nuestros líderes, con nuestros pastores. Mirá, queremos colaborar. ¿Qué tal si colaboramos? Presentar propuestas que tengan que ver con bendecir a las familias. No solo de nuestro Jerusalén. Ese Jerusalén y Samaria y Judea hasta lo último de la tierra es simultáneo. Es una orden, es un mandato de Dios. Es un llamado para todos. Es una responsabilidad que no podemos evadir. Es una responsabilidad. Saben que la responsabilidad la tenía el pueblo de Israel, el pueblo judío. Dios le había dado la responsabilidad. Cuando Jesús vino a predicar con sus discípulos, le predicó a los judíos. Pero los judíos no lo entendieron. Y no lo juzgamos, amamos a los judíos. Amamos a los musulmanes. Amamos a las personas. Porque somos hermanos, todos somos descendientes de Abraham. Somos bendecidos en Abraham. El padre de la fe, el amigo de Dios. Por eso es tiempo de evangelizar y de predicar a todas las naciones de la tierra. Todos fuimos llamados a ir y a ser discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús dejó en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué, pastor? Podemos tener un pensamiento errado y desenfocado. Voy a la iglesia, me uno al grupo de vida al mundo, me uno a la célula, me uno al discipulado porque quiero que Dios me bendiga. Voy porque me hace bien, porque Dios me bendice. Sí, pero hay un para qué. Hay un por qué Dios nos bendice y es comunicar el plan de salvación a todas las naciones de la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, podés terminar tus días con tu vida enfocada en el plan de Dios, enfocado en el propósito de Dios, o podés terminar tus días bendecido, pero desenfocado en el plan de Dios y con una vida sin sentido. El apóstol Pablo, antes de morir, y de una manera que a ninguno nos gustaría que nos tocara morir, él terminó sus días sabiendo que le iban a cortar la cabeza por causa de predicar, justamente, ser agente de bendición a las familias de la tierra, predicar el plan de salvación de Dios, la salvación por medio de Jesucristo. Pero ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Y si hoy lo pusiéramos en una tumba, con una lápida donde se pudiera escribir, seguramente pondríamos las palabras, sus últimas palabras. ¿Cuáles fueron? He acabado la carrera, he guardado la fe, terminó la carrera, terminó lo que él tenía que hacer, que él, en ese momento, Roma era lo último de la tierra. Dice, y él llegó hasta lo último de la tierra, no teniendo nada, solamente una pluma y un pergamino, no teniendo lo que tenemos nosotros. Él pudo cumplir el propósito de Dios. ¿Y en cuánto? En 21 o 22 años de ministerio, porque cuando empezó los viajes misioneros tenía más de 40, 45, después de haber estado 13 años en Jerusalén entre los discípulos y buscando a Dios, aparte de la preparación que tenía antes, que había sido formado por Gamaliel, estuvo en la mejor escuela en Jerusalén. Por Gamaliel era un erudito en las escrituras. Él también fue un escriba, fue fariseo, el apóstol Pablo. Sin embargo, él en sus 20 años de ministerio logró cumplir el propósito de Dios y tocó toda la tierra.
Él tuvo una vida con sentido y enfocada en el propósito de Dios, en ser agente de bendición. Y fue simultáneo. Porque estaba en Corinto, estaba en Éfeso, estaba en Roma, estaba en Galacia, estaba en todo lugar. Él fue simultáneo, él predicaba la palabra de Dios. Jesús también le dejó esa orden. Y no solamente el lugar geográfico, pastor, sino con sus discípulos. Dejó continuidad, dejó hijos espirituales. Dejó hijos espirituales. Ahí vemos la simultaneidad. Ahora, mirá qué contraste. Se cuenta de una persona que lo podés buscar en YouTube, un tal Steve Jobs. En su cuenta llegó a tener 55 millones de dólares. 55 mil millones 55 mil, perdón. 55 mil millones de dólares. Pero estando en terapia intensiva y a punto de morir, sus últimas palabras fueron: he puesto mi vida en cosas que no tienen sentido. Toda mi vida la he puesto en cosas que no tienen sentido. No pudo, él no terminó como Pablo, con una bendición enfocada. Eso es tener una bendición desenfocada. Estoy muy bendecido. Y volvemos a lo que dijimos al principio. En Latinoamérica, en Argentina estamos muy bendecidos. En Vida al Mundo estamos muy bendecidos. Pero no podemos decir, la bendición es mía, estoy bendecido, me quedo acá. No. Si Dios te bendice, si Dios me bendice, es porque quiere que seamos agentes de bendición a todas las familias de la tierra, hasta lo último de la tierra. Es tiempo de salir de nuestro cuadradito y empezar a recorrer las naciones, apoyando. Estábamos en el grupo Misiones y algunos de los chicos se hacían preguntas: ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque el pastor no tiene la visión misionera. Está desenfocado, perdón. Yo les dije: buscá cartas de misioneros, buscá biografías. Volvieron loco el pastor, pero tiene que entrar. Algún misionero tiene que apoyar. Todas las iglesias debemos entrar en la simultaneidad de predicar el evangelio a nuestro vecino, a nuestro discípulo, pero a alguien en Japón, a alguien en África, a alguien en Asia, a alguien en Europa, a alguien en Oceanía. Hay tanta necesidad. Estamos tan gordos nosotros, no gorditos de comer. Estamos tan llenos de la palabra de Dios, tenemos tantas transmisiones en el Facebook, hay cientos de pastores, me encanta eso, pero no son simultáneos, no están en la simultaneidad, solamente están enfocados en su ministerio. En su Jerusalén. En su Jerusalén. No salieron de Jerusalén. No salieron de Jerusalén. Es tiempo de salir de Jerusalén a las naciones. Es tiempo de salir de tu pequeño pueblo, de tu barrio, de tu provincia, de tu nación y empezar a entrar a las naciones y apoyar a alguien. Apoyar a un misionero, a una misionera, mujeres y hombres que están dispuestos a salir, pero la misma iglesia le pone traba. Wow. La misma iglesia le pone traba. Debemos arrepentirnos de esas cosas y entrar en la simultaneidad de evangelizar Jerusalén, como dice acá, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios nos promete, como le prometió a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Ahí le dio una promesa de protección, una promesa de cobertura. Y el Señor Jesús, ¿qué prometió? Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hechos 1:8, ¿qué prometió? Les voy a dar la promesa del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, recibieron ese poder para ser testigos. Mira todo lo que tenemos. ¿Sabes qué? Muchos buscamos la unción y queremos que Dios nos unja su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para estar en Jerusalén? Necesitamos entender que tenemos que salir de nuestra Jerusalén e ir a las naciones. Y ahí va a fluir el Espíritu Santo. Ahí va a fluir el Espíritu de Dios. Cuando empecemos a hacer su obra, porque estamos ungidos. Argentina está ungida, los ministerios están ungidos, pero estamos en Jerusalén. De ahí no salimos. Cuando salgamos de Jerusalén y entremos a ser simultáneos en predicar el evangelio a todas las naciones, ahí se va a mostrar el poder de Dios. El mismo poder que tuvo Elías, que tuvo Moisés, que tuvo Josué, que tuvo Pedro, ese mismo poder que tuvo Pablo está en nosotros y se va a manifestar a través de la simultaneidad. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Y quiero orar
aparte de nuestro ministerio Vida al Mundo, que amamos, quiero orar por los pastores. Estoy incluido. Quiero orar por los pastores para que juntos despertemos y este mensaje nos lleve a tener un cambio de visión. Dios te llamó a las naciones de la tierra. Por ahí algunos ministerios tienen el nombre a las naciones y ponen naciones, pero no tienen idea. Tenemos que entender, tenemos que empezar a meternos en el Espíritu y en el reino de Dios. Y el reino fue establecido para esparcirlo en toda la tierra, no solamente en nuestro pequeño lugar. Abramos nuestra mente en esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tema que nos diste, Señor. La simultaneidad. De poder entender de que fuimos llamados para predicar, hablar de ti a las naciones. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en nuestro barrio, en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestro continente, pero también en otros continentes, apoyar a esas personas que tienen un llamado. Gracias por esas mujeres y esos hombres que tienen llamado a las naciones. Levanta miles y miles y miles y 10.000 en Latinoamérica, porque África, porque Europa, porque Oceanía, porque Asia nos está esperando. Está esperando que Latinoamérica, que está tan bendecida como Abraham, que Dios ha bendecido a Latinoamérica para que salgan las naciones de la tierra. Señor, bendice a todos los pastores. Abre su entendimiento, Señor. Abre su entendimiento como estás abriendo nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento también aún más para entender que fuimos llamados para ser discípulos a todas las naciones de la tierra, a todo lugar. Y lo podemos hacer con nuestras oraciones, lo podemos hacer con nuestras ofrendas, o no, lo podemos hacer yendo a alguien yendo. Señor, que en esta noche podamos hacer tu obra, podamos establecer tu reino. Perdónanos, perdónanos, perdona a los pastores, perdona, Señor, porque no nos dimos cuenta, nos encerramos tanto en nuestro ministerio que nos olvidamos de las naciones que nos están esperando y que tú nos has bendecido y somos bendición para las naciones, somos bendición para los continentes, somos bendición. Aquí estamos, Señor. Heme aquí, envíanos. Y hablo de Latinoamérica, Señor. Me pongo Latinoamérica en mis hombros, Padre. Y hablo por Latinoamérica. Envíanos, envía a Latinoamérica. Levanta una generación de hombres y mujeres que ya están ungidos, que están preparados como flechas, Señor, en tu aljaba para ser lanzados por ti, Padre, a las naciones. Hay muchos que están enfocados, Señor, pero los mismos líderes desenfocamos a nuestros discípulos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Que en esta noche nosotros podamos tomar tus lentes, tus ojos y poder ver la necesidad que hay en este tiempo. Y cuando se levante la cuarentena, salgan miles y miles a las naciones. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Gracias por la oportunidad. Y gracias porque tenemos la responsabilidad de ser simultáneos en este tiempo en cuanto a la evangelización a las naciones. Y aquellos que no te conocen, Padre, te pido que tú bendigas. Te entrego mi corazón en esta noche. Ora conmigo así, vos que no conoces a Jesús. Padre, te entrego mi corazón. Padre, te entrego mi corazón. Reconozco, Señor, que tú eres el Salvador, el que murió en la cruz por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo en ti, Señor, y confieso tu nombre con todo mi corazón. Gracias, Jesús, por la oportunidad que me das de la salvación. Voy a ser un mensajero de la palabra de Dios y simultáneo acá en Argentina y en todo lugar donde tenga la oportunidad de predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendigo las religiones, bendigo los musulmanes, bendigo los judíos,
bendigo a los católicos, bendigo a toda persona que profesa en la religión. Gracias, porque somos hijos de Abraham. Señor, bendigo a todas las personas para que tú le abras el entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, porque somos en Abraham bendecidos. Amén. Gracias, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Muy bien. Gracias, Señor, por su bendición y su palabra. Ahora estás bendecido para ser bendecido, bendecida para ser agente de bendición a todas las familias de la tierra.